Cada año, en el mundo, desaparecen casi 1.000 millones de neumáticos. Se pudren en vertederos, arden, contaminan el aire, se convierten en focos de enfermedades. Pero una mujer de Nigeria se atrevió a hacer lo imposible: convertir la basura en beneficios y en un futuro. Su fábrica, Free Recycle, hoy da una segunda vida a 1 millón de neumáticos, creando con ellos coloridos parques infantiles, baldosas y carreteras. ¿Cómo un simple montón de suciedad se convierte en un material de construcción? ¿Y por qué esta historia puede cambiar todo el mundo del reciclaje de residuos? Mira hasta el final. El secreto realmente vale la pena. La empresa Free Recycle fue fundada por Ifedolapo Runsewe en 2018. En las instalaciones de la empresa se almacenan más de 1 millón de neumáticos. Sin embargo, esto es solo una pequeña parte del problema. Cada año, la gente desecha casi 1.000 millones de neumáticos. En la mayoría de los países, simplemente se acumulan en los vertederos, porque su reciclaje es costoso y complicado. Estos montones pueden contribuir a la propagación de la malaria en Nigeria, ya que en los neumáticos se acumula agua estancada, que sirve como lugar de cría para los mosquitos. En Lagos y sus alrededores, la metrópolis más grande de Nigeria, se concentra más de la mitad de todos los coches del país. Es muy probable que los neumáticos viejos acaben en manos de un mecánico de carretera como Samuel. Él guarda todos los neumáticos que no puede reparar y los vende a la empresa Free Recycle. Por cada neumático recogido, Samuel y otros dueños de talleres reciben aproximadamente 30 céntimos. La carga de hoy se almacenará en el aparcamiento detrás de la fábrica de 2,5 acres de Free Recycle. Nadie pensó que Ifedolapo podría convertir un montón de neumáticos en dinero cuando estaba a punto de abrir la empresa. Otros la consideraban loca. Sin embargo, ahora tiene más de 100 empleados, y la empresa recibe solo 16 céntimos por cada neumático reciclado. En octubre de 2022 se recicló el primer neumático. La primera tarea es extraer los alambres de acero incrustados en el caucho. El desbarbador es una máquina que quita las pestañas en unos 20 segundos, y fue una de sus primeras inversiones. Luego, los neumáticos pasan por una trituradora que los divide en 4 o 5 piezas manejables. Cada hora, la empresa procesa alrededor de 150 neumáticos de coche. Sin embargo, los neumáticos son difíciles de reciclar, por las mismas razones que los hacen resistentes. La trituradora de neumáticos de la empresa, en las afueras de Lagos, desgarra los neumáticos en pedazos. En los tambores se muelen en trozos aún más pequeños. Los restos son rastrillados por los trabajadores hacia una criba vibratoria, y grandes aspiradoras limpian el aire del polvo de caucho. Los fragmentos pequeños, de no más de 5 milímetros, caen a través de la criba, mientras que los más grandes vuelven al proceso y se someten a una nueva trituración. Los fragmentos metálicos restantes son extraídos por imanes. Estas son las fibras de refuerzo, a menudo compuestas de nylon, plástico u otro material sintético. Ahora solo queda el caucho. La última criba vibratoria los separa en 2 tamaños: un granulado de 3 a 5 milímetros, que es lo suficientemente resistente para ser utilizado como material de carretera, y un polvo, que proporciona una sensación más suave, adecuada para parques infantiles y deportivos. El granulado de caucho gira en mezcladoras calientes. Para mantenerlo todo unido, se utiliza un aglutinante de poliuretano. Encontrar la proporción ideal que funcionara en el clima tropical de sabana de Nigeria llevó mucho tiempo. Lo que puede funcionar, digamos, en Europa, puede no funcionar aquí en términos de combinación o receta. Todo lo que tienes que hacer es averiguar qué funciona mejor. El color se cambia con colorantes. La mezcla de color se añade primero al molde en una capa delgada. Luego, el resto del ladrillo se llena con una mezcla de caucho sin colorear, lo que reduce el costo de producción. Después de eso, se prensa a mano y se coloca en bandejas.
Luego se seca en un horno durante 8 horas. Debido al inestable sistema de suministro eléctrico de Nigeria, la empresa se ve obligada a generar la mayor parte de la energía que consume. Producimos el 80% de la electricidad internamente, con generadores diésel. Las baldosas secas son extraídas de los moldes por los trabajadores. En un día, producen casi suficientes piezas para cubrir una pista de tenis entera. De cada neumático se obtienen unos 25 ladrillos de goma con forma de hueso de perro. Ahora están listos para ser enviados. El reciclaje de neumáticos es un negocio de 12.000 millones de dólares en todo el mundo. La mayoría de ellos se reciclan, y muchos se queman para obtener energía en Estados Unidos, Europa y Japón. El combustible derivado de neumáticos arde más limpio que el carbón y es más barato que el gas natural. Sin embargo, en términos de emisiones, no se queda atrás de otros combustibles fósiles. Otro método, la pirólisis, implica calentar los neumáticos a temperaturas muy altas, en ausencia de oxígeno. Los defensores de este método afirman que es la forma más ecológica de reciclar materiales, pero los altos costos de energía conllevan una baja rentabilidad del negocio. Un tercio de los neumáticos reciclados en Estados Unidos se utiliza como mantillo para jardines o como nuevo pavimento para parques infantiles y edificios residenciales. Cuando en la década de 1800 Charles Goodyear colocó accidentalmente caucho tratado con azufre en un horno, descubrió la vulcanización, un método para endurecer el material. Esto fortaleció el caucho y aumentó su resistencia a las altas temperaturas, exactamente lo que deben tener los neumáticos para automóviles. A principios del siglo XX, hubo una explosión en la producción de caucho, ya que cada vez más estadounidenses comenzaron a conducir coches, y la mayor parte del caucho lo producían las plantaciones del sudeste asiático. Después de eso, los aliados necesitaron mucho caucho para la producción de camiones, coches y aviones utilizados en la Segunda Guerra Mundial. El caucho sintético fue creado como resultado de la necesidad de Estados Unidos de que sus principales productores encontraran otras fuentes. Para aumentar la durabilidad, los neumáticos modernos se fabrican con una combinación de caucho sintético y natural, reforzado con fibras de plástico y metal. Sin embargo, a pesar de su durabilidad, tarde o temprano se desgastan, y el caucho viejo se acumula rápidamente. A finales del siglo XX, en los Estados Unidos se habían acumulado más de 1.000 millones de neumáticos viejos. Son capaces de flotar prácticamente a la superficie de los vertederos, filtrar venenos y retener gases como el metano. Además, arden con mucha facilidad. En Colorado, en 1987, se incendiaron unos 30 acres de neumáticos. Su extinción tardó más de una semana, y este evento aumentó la conciencia sobre este tipo de basura en todo el país. Unos años más tarde, se aprobó en todos los estados, excepto en 2, una legislación que apoyaba la aparición de un nuevo negocio de reciclaje de neumáticos. Para 2021, Estados Unidos había reducido la cantidad de neumáticos almacenados a 50 millones. Actualmente, un tercio de los neumáticos desechados en América se quema en fábricas de papel y hornos de cemento, y otro tercio se recicla en revestimientos de caucho, como el césped artificial. Menos del 20% de esta cantidad acaba en los vertederos. Sin embargo, los residuos de neumáticos se están convirtiendo en un problema cada vez más grave en los países en desarrollo, como Nigeria. En las clasificaciones mundiales de sostenibilidad y reciclaje de residuos, este país se encuentra en el 10% inferior. Sin embargo, la empresa Free Recycle quiere cambiar esta situación. En Lagos, las baldosas para parques infantiles, como esta en una escuela internacional, son el producto más vendido de la empresa Free Recycle. Quedamos satisfechos con su servicio. El producto funciona bien. Los niños pueden saltar con gusto sobre el caucho grueso, que también simplifica la ampliación y la reparación. Simplemente lo sacas y lo reemplazas cuando añades nuevas estructuras o servicios. Free Recycle quiere cerrar todos los vertederos de neumáticos en Nigeria,
Pero por ahora, el flujo de basura aumenta constantemente. Y esta no es la única preocupación de Ifedolapo. México han creado una tecnología que convierte los huesos de aguacate en un bioplástico que se descompone en solo 240 días, mientras que el plástico convencional vive más de 400 años. ¿Cómo? A partir de residuos alimentarios, nace un nuevo material del futuro que ya se suministra a 11 países del mundo. Mira hasta el final y verás cómo un simple hueso puede revolucionar toda una industria. Una de las primeras preguntas que surgen al fabricar bioplástico a partir de huesos de aguacate es: ¿de dónde sacar una cantidad tan increíble de huesos? En primer lugar, los suministran los restaurantes y las empresas de alimentos. Los huesos de aguacate son un subproducto en restaurantes, cadenas de comida rápida y otros establecimientos de restauración que utilizan aguacates en grandes volúmenes. Esto es especialmente relevante en regiones donde el aguacate es un producto básico para preparar platos como el guacamole o las ensaladas. Las grandes empresas alimentarias a menudo tienen acuerdos con los procesadores para la recolección de los huesos. Además, los huesos de aguacate son suministrados por los mercados de agricultores y las plantas de procesamiento. El aguacate se utiliza activamente en la industria alimentaria para la producción de aceite, pastas o zumos. En estas empresas, los huesos a menudo quedan en grandes volúmenes como residuos. Estos residuos se pueden utilizar eficazmente para su posterior procesamiento en bioplástico. Y para terminar, la materia prima también proviene de las plantaciones de aguacate. En los países productores de aguacate, México, Chile, Perú, etc., hay acceso a enormes cantidades de materia prima, lo que permite a las empresas crear fuentes constantes para la obtención de los huesos. Después de la recolección, los huesos de aguacate se transportan a las plantas de procesamiento, donde comienza su tratamiento. La primera etapa incluye la preparación de la materia prima para su uso posterior. Primero, se limpia la materia prima. Los huesos de aguacate a menudo contienen restos de pulpa que deben eliminarse. Para ello, se utilizan máquinas de lavado especiales. Los huesos se colocan en grandes tanques con agua, donde, con la ayuda de cepillos giratorios o limpiadores ultrasónicos, se eliminan los restos de la fruta. Después de la limpieza, los huesos deben secarse, ya que para el procesamiento es importante que la materia prima esté seca. El secado generalmente se realiza en cámaras de secado industriales, donde se utilizan ventiladores y corrientes de aire caliente para una evaporación uniforme de la humedad. Esto es necesario para preparar los huesos para su posterior trituración. Los huesos de aguacate son bastante duros, por lo que para su procesamiento se necesita equipo especializado. La etapa principal de preparación es la trituración. Para ello, se utilizan trituradoras industriales. Los huesos de aguacate se introducen en las trituradoras, donde se muelen en partículas finas. Las máquinas para esta etapa están equipadas con potentes cuchillas o martillos que convierten los huesos en polvo o en un granulado fino. Después de la trituración, el material se tamiza a través de mallas de diferentes tamaños para obtener un polvo homogéneo. Esto es importante para asegurar una mezcla uniforme posterior durante el proceso de fabricación del bioplástico. Uno de los componentes principales utilizados para la fabricación de bioplástico a partir de huesos de aguacate es el almidón que se encuentra en su interior. Para su extracción se utilizan tecnologías especiales, como el tratamiento químico. Para extraer el almidón se utilizan soluciones químicas o un tratamiento enzimático. Los huesos se someten a un tratamiento con disolventes que permiten separar el almidón del resto del material. Este proceso tiene lugar en aparatos de extracción especiales, donde el material triturado se mezcla con las soluciones y se filtra. Después del tratamiento químico, la mezcla se somete a centrifugación. En la centrífuga, el material se separa en partículas sólidas y soluciones, de las cuales se extrae el almidón. El almidón obtenido se seca en cámaras de secado especiales para prepararlo para la mezcla con otros componentes para la fabricación del bioplástico. Una vez que se ha extraído el almidón, comienza la creación del bioplástico.
Este proceso es multicomponente e incluye la mezcla de diferentes materiales biológicos y aditivos para dar al producto final las propiedades deseadas. Al almidón de los huesos de aguacate se le añaden otros componentes naturales, como aceites vegetales, fibras o plastificantes naturales. La mezcla se realiza en mezcladores industriales que aseguran una combinación uniforme de todos los ingredientes. En esta etapa también se añaden colorantes y otros modificadores que afectan el color y la textura del material final. Después de la mezcla, la composición resultante pasa por un proceso de extrusión. Los extrusores son máquinas especiales que bajo alta presión y temperatura expulsan el material a través de moldes, dándole la forma y densidad necesarias. Durante la extrusión, tiene lugar un tratamiento térmico del bioplástico, lo que le permite adquirir sus propiedades finales, como la resistencia y la flexibilidad. Después de la extrusión, el bioplástico generalmente se corta en pequeños gránulos. Esto se hace para facilitar el transporte y su uso posterior en la fabricación de envases de plástico. Los gránulos se funden fácilmente y pueden ser utilizados en diferentes tipos de moldeo. La última etapa es la transformación del bioplástico en productos terminados, como recipientes de plástico, botellas o envases. Este proceso también incluye varias etapas de procesamiento, en particular el moldeo por inyección. Este es el método principal de producción de artículos de plástico, a partir de bioplástico. Los gránulos de bioplástico se cargan en una máquina donde se funden y se inyectan en moldes especiales a alta presión. Una parte importante de este proceso son las máquinas de moldeo por inyección, que controlan la temperatura y la presión durante el moldeo. Después del enfriamiento, el plástico adquiere la forma necesaria. Algunos tipos de envases de plástico pueden fabricarse mediante termoformado. En este proceso, las láminas de bioplástico se calientan a una cierta temperatura y luego se presionan contra un molde mediante vacío, creando un recipiente u otro envase. Para la fabricación de botellas, recipientes u otros envases huecos. Después del enfriamiento, el producto resultante adquiere su forma y dimensiones finales. Para crear láminas planas de bioplástico, que luego se pueden convertir en materiales de embalaje, se utiliza la extrusión de láminas. Las láminas pueden ser cortadas o estampadas para obtener diferentes formas, como tapas, cajas o bolsas. Después del moldeo, los productos de bioplástico se enfrían para que se endurezcan y adquieran su resistencia final. El enfriamiento puede realizarse mediante ventiladores o cámaras especiales con temperatura controlada. En esta etapa, los productos deben estar completamente enfriados para evitar la deformación durante el almacenamiento o el transporte. Si después del moldeo quedan excesos de material, se eliminan con cuchillos especiales o máquinas de recorte automáticas. El lijado puede utilizarse para crear bordes o superficies lisas en el producto. Después de la fabricación, los productos de plástico pasan por varias etapas de control de calidad. Mediante pruebas mecánicas, se comprueba si los productos cumplen con los estándares de resistencia y flexibilidad necesarios. Por ejemplo, los recipientes se prueban para verificar su hermeticidad y evitar fugas, o las botellas se prueban para determinar su resistencia a la deformación bajo presión. ¿Se imaginan? Un envase, como por ejemplo un coche, pasa una prueba de choque. Este hecho, por alguna razón, me divierte. ¿Y a ustedes? Para las pruebas ópticas, se utilizan cámaras y sensores para la verificación automática de la calidad de las características externas de los productos, como la suavidad de la superficie, la presencia de defectos o irregularidades. Después del control de calidad, los productos se marcan, se empaquetan y se preparan para el transporte, es decir, en los productos se aplica información sobre el fabricante, la composición del material, el método de reciclaje y otros datos. Esto se hace con máquinas de marcado automatizadas que aplican etiquetas o grabado láser en la superficie del producto. A continuación, los productos se empaquetan en grandes cajas o palets para su posterior transporte a los almacenes o directamente a los clientes. El proceso de embalaje suele estar automatizado y se realiza en líneas de montaje. La producción de envases de plástico a partir de huesos de aguacate
tiene una serie de ventajas ecológicas. Una de ellas es la biodegradabilidad. El bioplástico de los huesos de aguacate es completamente biodegradable, lo que significa que puede descomponerse en el entorno natural sin dañar el medio ambiente. Esto reduce significativamente la cantidad de residuos plásticos que se acumulan en los vertederos y en los océanos. Y además, a diferencia de los plásticos tradicionales, para cuya producción se utilizan derivados del petróleo, el bioplástico de aguacate se fabrica a partir de recursos renovables. Esto permite reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir la huella de carbono. El uso de los huesos de aguacate para la producción de bioplástico ayuda a reciclar residuos que de otro modo no tendrían valor. Esto permite reducir la cantidad de residuos alimentarios y utilizarlos para crear productos útiles. Parece que si los huesos de aguacate no se reciclaran tan bien, algunas localidades y países, quizás México, ya se habrían ahogado en ellos, dada su cantidad. Los cubiertos desechables de plástico, hechos con huesos de aguacate, se descomponen en 240 días. Mientras que el plástico convencional tardará más de 400 años en descomponerse. El biopolímero de los huesos de aguacate puede adoptar cualquier forma. Actualmente existe una planta de procesamiento, ubicada en México, que es proveedora de ecoplástico a 11 países del mundo. En un día, en dicha planta, se procesan 15 toneladas de huesos de aguacate. He oído que unos científicos crearon accidentalmente un material similar al plástico a partir de paja y hongos. Así que quizás nos esperen más historias interesantes en este canal. Suscríbanse. Cada año, en el mundo, se producen más de 1 millón de toneladas de mayonesa. Y parece que esta salsa es algo trivial. Pero detrás de su suave textura se esconde una ciencia de alta precisión, decenas de etapas tecnológicas y la verdadera magia de la emulsificación. Aquí, en una fábrica donde nacen más de 300 kilogramos de mayonesa cada día, veremos cómo, a partir de ingredientes simples, yemas de huevo, aceite, vinagre y especias, nace una leyenda culinaria. Pero hay un detalle que la mayoría de la gente ni siquiera sospecha. Mira hasta el final y descubrirás el secreto que hace que esta salsa sea tan inimitable. Cada día, en esta fábrica, se producen alrededor de 347 kilogramos de mayonesa. Pero el camino hacia la creación de esta salsa comienza mucho antes de que los ingredientes lleguen a la fábrica. La calidad del producto final depende directamente de la materia prima, por lo que los proveedores se seleccionan cuidadosamente. Los componentes principales de la mayonesa son el aceite vegetal, las yemas de huevo, el vinagre o el zumo de limón, y condimentos como la sal y la mostaza. Cada uno de estos ingredientes desempeña su propio papel en la creación del sabor y la consistencia ideales. La primera etapa de la producción es la selección y preparación de los componentes. Vi cómo el aceite vegetal se bombeaba desde enormes tanques de almacenamiento hasta la nave de producción con potentes bombas. Antes de su uso, el aceite pasa por una filtración adicional para eliminar cualquier posible impureza que pudiera haber entrado durante el almacenamiento. Al mismo tiempo, las yemas de huevo pasteurizadas se sacan de las cámaras frigoríficas y se calientan gradualmente a temperatura ambiente. Esto se hace para que se mezclen mejor con los demás ingredientes. El vinagre o el zumo de limón se miden con precisión y se mezclan con agua en las proporciones necesarias para alcanzar el nivel de acidez deseado. Luego, esta mezcla se combina con sal, mostaza en polvo y otras especias en un tanque especial de premezcla. Todo se remueve a fondo para asegurar una distribución uniforme y la disolución completa de los componentes secos. Cuando todos los componentes están listos, llega el momento de la magia, la emulsificación. La emulsificación es el proceso de combinar dos líquidos que normalmente no se mezclan, como el aceite y el agua. Aquí es donde entran en juego las proteínas de la yema de huevo, que actúan como emulsionantes. Quedé impresionado por las enormes batidoras industriales, llamadas homogeneizadores, que se utilizan para este proceso.
están equipadas con potentes agitadores y sistemas de control de temperatura. El proceso comienza cargando las yemas de huevo en la batidora, y los agitadores comienzan a girar a una velocidad increíble. Luego, se añade gradualmente la mezcla de vinagre y especias. Cuando las yemas y el vinagre están completamente combinados, comienza la etapa más crucial, la adición del aceite. El aceite se añade muy lentamente, en un chorro fino o pulverizado, mientras los agitadores continúan funcionando a alta velocidad. Esto permite que las proteínas de la yema de huevo envuelvan eficazmente las diminutas gotas de aceite, creando una emulsión estable. Así se logra esa suavidad cremosa que todos conocemos y amamos en la mayonesa. El control de la temperatura durante este proceso es extremadamente importante. La temperatura se mantiene en un rango de 20 a 25 grados Celsius con la ayuda de dispositivos de enfriamiento especiales incorporados en los homogeneizadores. Una vez que la emulsión está lista, la mayonesa pasa por una etapa adicional de mezclado para asegurar la homogeneidad. La mezcla se hace pasar por orificios diminutos a alta presión, lo que reduce aún más el tamaño de las partículas de aceite y mejora la consistencia del producto. Luego, la mayonesa se somete a una etapa de control de calidad en tiempo real. Sistemas automáticos toman muestras del flujo del producto y realizan pruebas rápidas de consistencia, nivel de acidez y apariencia. Esto permite asegurarse de que el producto cumple con todos los estándares necesarios antes de pasar a la siguiente etapa. Después de pasar el control de calidad, la mayonesa se bombea a tanques de almacenamiento temporal de acero inoxidable. Aquí se pueden añadir ingredientes adicionales para crear diferentes variedades de mayonesa, con hierbas, especias u otros aromatizantes. Antes del envasado, la mayonesa pasa por un proceso de desaireación. Las bolsas de aire no solo pueden estropear la apariencia del producto, sino también acelerar su deterioro debido a la oxidación. Para ello, la mayonesa se coloca en cámaras de vacío especiales, donde se elimina cuidadosamente todo el aire del producto. Ahora pasamos a la etapa de envasado, que también impresiona por su tecnología. La fábrica está equipada con modernas máquinas de envasado, capaces de manejar diferentes tipos de envases, desde pequeños frascos de vidrio, hasta tubos de plástico y grandes recipientes para la hostelería. Antes del llenado, cada envase pasa por una limpieza y esterilización a fondo. Los frascos de vidrio se lavan con agua caliente y se secan con aire purificado, mientras que los envases de plástico, que ya llegan esterilizados, se inspeccionan y se soplan con aire filtrado para eliminar cualquier posible polvo. La mayonesa se bombea con cuidado desde los tanques de almacenamiento temporal a las máquinas de envasado. El proceso de llenado se realiza con alta precisión para garantizar el mismo volumen de producto en cada envase. Para evitar la formación de burbujas de aire, el llenado se realiza de manera que la boquilla se sumerja ligeramente en el producto y se eleve a medida que se llena el envase. Después del llenado, los envases se cierran herméticamente. Para los frascos y los envases de plástico, esto significa colocar las tapas con un control preciso de la fuerza de apriete, para asegurar un sellado perfecto sin dañar el envase. Para los envases blandos, se utiliza el sellado por calor o por ultrasonido. A continuación, los envases se dirigen a la etapa de etiquetado. Máquinas automáticas aplican cuidadosamente las etiquetas, asegurando una alineación precisa y la ausencia de defectos. Después de esto, cada envase pasa por un control de calidad visual final con la ayuda de cámaras de alta velocidad y sistemas de visión artificial. Esto permite asegurarse de que el producto cumple plenamente con los estándares antes de ser enviado al almacén y su posterior transporte. Al visitar la fábrica, también aprendí mucho sobre la historia de la mayonesa. Resulta que su historia se remonta al siglo XVIII en la isla de Menorca, en España. Según una de las leyendas, en 1756, durante la Guerra de los 7 Años, el duque francés de Richelieu, tras una victoria sobre los ingleses en Port Mahon, probó una salsa preparada por los lugareños.
El cocinero del duque quedó tan impresionado que se llevó la receta a Francia, donde la salsa recibió el nombre de mahonesa en honor a la ciudad de Mahón. Otras fuentes afirman que la salsa ya existía en la cocina francesa y que su nombre provenía de la palabra moelleux, que significa yema de huevo. Sea como fuere, la mayonesa rápidamente ganó popularidad en Francia y luego en toda Europa. A principios del siglo XX, con el desarrollo de la industrialización, la mayonesa comenzó a producirse a escala industrial, lo que la hizo accesible para las masas y contribuyó a su difusión por todo el mundo. Cada año, en el mundo, se producen más de 5 billones de bolsas de polietileno, tantas que podrían envolver todo el planeta varias veces. Este material se ha convertido en el héroe invisible de la civilización moderna. Está en nuestros hogares, coches, hospitales e incluso en el espacio. Pero, ¿cómo, a partir de simples gránulos, nace una película delgada, resistente y transparente, que soporta cientos de kilogramos? ¿Y qué esconde su superficie brillante? ¿Una maravilla tecnológica o una amenaza ecológica? Mira hasta el final y descubrirás algo de lo que ni siquiera los fabricantes suelen hablar. El precio del polietileno en el año 2025 se mantiene relativamente estable con ligeras fluctuaciones, lo que se debe al equilibrio entre la capacidad de producción y la demanda global. Los precios se forman bajo la influencia del costo de la materia prima, el etileno, que depende de los mercados del petróleo, así como de factores logísticos y políticos regionales. El primer paso es la preparación de la materia prima. Para la fabricación de polietileno se utilizan gránulos de polímero que pasan por una limpieza previa de impurezas. Esto asegura la calidad del producto final y previene daños en el equipo. Si se necesita un material de color o especial, a los gránulos se les añaden colorantes y estabilizadores, que se seleccionan según el pedido. A continuación, la materia prima se carga en un extrusor de alta temperatura. Durante esta etapa, los gránulos de polietileno se calientan a una temperatura de aproximadamente 150 a 250 grados Celsius, donde se derriten y forman una masa fundida viscosa y homogénea. Las instalaciones de extrusión están equipadas con sistemas de control estricto de temperatura y presión, lo que garantiza la constancia de la calidad de la masa fundida. Cada año, en el mundo, se fabrican más de 5 billones y medio de bolsas de polietileno, lo que ilustra la escala del uso de este material. Sin embargo, debido a la conciencia ecológica y las regulaciones, las tendencias están cambiando hacia la reducción del plástico de un solo uso y el aumento de la proporción de materiales biodegradables y reciclados. La siguiente parte del proceso es la extrusión del propio polímero. El polietileno fundido se extruye a través de un cabezal de moldeo en forma de un tubo o película delgada que luego se conforma a las dimensiones deseadas. Dependiendo de su propósito, puede ser una película para bolsas o una manga ancha para embalaje. El material sale del extrusor muy caliente y continúa su camino en la línea de producción. La formación de la película implica su soplado. A través del tubo se suministra aire, que estira la lámina a lo ancho y hasta el grosor que cumple con los requisitos técnicos. Este proceso se lleva a cabo en una cámara especial, con clima controlado, donde se mantiene una temperatura y presión óptimas para la estabilidad de la película. La historia del polietileno tiene más de 100 años. Fue sintetizado por primera vez en 1899, pero la producción industrial no comenzó hasta mediados del siglo XX. En 1977, las bolsas de polietileno se convirtieron en un producto de masas, y desde entonces su número en el mundo aumenta cada segundo. Hoy en día,
Solo para la fabricación de bolsas se utilizan más de 160.000 unidades por segundo, y el volumen anual de bolsas alcanza varios billones. Cuando la película está formada, pasa por una etapa de enfriamiento. Para ello se utiliza un soplado de aire o cámaras de agua que reducen rápidamente la temperatura del polietileno, fijándolo en un estado estable. El enfriamiento es importante para prevenir la deformación y asegurar un grosor uniforme de la lámina. El uso del polietileno es extremadamente amplio. Se trata de materiales de embalaje para productos, películas para invernaderos, tuberías para el suministro de agua, piezas de automóviles, así como productos médicos, jeringuillas, envases para medicamentos y mucho más. El polietileno es bastante plástico. Se puede moldear de diversas maneras, gracias a lo cual se ha convertido en uno de los materiales más demandados en la industria. Después del enfriamiento, la película pasa por un sistema de rodillos. Este es el proceso de estirado. Los rodillos actúan como reguladores del grosor y la uniformidad del recubrimiento. Con la ayuda de estos rodillos, la película adquiere una uniformidad en el grosor, independientemente de la velocidad de movimiento en la línea, y también obtiene la textura y suavidad deseadas. A continuación, la película o la manga de polietileno se somete a corte. Máquinas de corte automatizadas cortan el material en láminas estándar o ajustan la longitud de los rollos, listos para ser enviados a la producción de embalajes. Esta etapa requiere una alta precisión para evitar defectos y asegurar la calidad. Si es necesario, las películas terminadas pueden pasar por un tratamiento adicional, impresión, soldadura o laminado. Esto hace que los productos sean más funcionales, estéticos o resistentes a las condiciones externas. Al final de todo el ciclo, el producto terminado se empaqueta, se etiqueta y se prepara para su envío a los clientes. Estas etapas completan una compleja cadena tecnológica que combina química, mecatrónica y automatización para la fabricación de películas de polietileno de alta calidad. En la producción, junto con las operaciones tecnológicas, funcionan sistemas de control de calidad que verifican las características mecánicas, ópticas y físico-químicas del producto. Esto garantiza que el polietileno cumple con todas las normas internacionales y satisface las exigencias de los usuarios finales. Todo el ciclo de producción se basa en la interacción de muchos eslabones, desde la preparación de los gránulos hasta la etapa final de embalaje, combinando armoniosamente las tecnologías modernas para crear materiales sin los cuales es difícil imaginar la vida actual. Al mismo tiempo, el polietileno también tiene ciertas desventajas. Se descompone lentamente en condiciones naturales, 200 años. Además, el polietileno, bajo la influencia de la radiación ultravioleta, puede sufrir fotoenvejecimiento, lo que conduce a la pérdida de resistencia y al cambio de sus propiedades. Para prevenir esto, se añaden estabilizadores de luz a la composición del polietileno. En respuesta a la creciente conciencia ecológica en el mundo, se está trabajando activamente en la creación de variantes de polietileno biodegradables y más ecológicas, así como en la mejora de las tecnologías de su reciclaje. Una de las tendencias es la implementación de la economía circular, donde los productos de polietileno viejos se recogen y se reciclan en nuevos, minimizando la generación de residuos plásticos. Los gránulos y el aglomerado de polietileno obtenidos en el proceso de reciclaje sirven como materia prima para la fabricación de una amplia gama de productos en la industria y el hogar. Con estos gránulos se producen materiales de embalaje, películas delgadas para envasar productos alimenticios, bolsas de plástico para supermercados y bolsas de polietileno de un solo uso. Estos productos de película pueden tener diferentes propiedades según el tipo de polietileno. Además de los productos de embalaje, con los gránulos se fabrican envases rígidos, contenedores, botellas, cajas, cubos, que se utilizan ampliamente en las industrias alimentaria, cosmética y química.
La materia prima secundaria también se destina a la producción de tuberías para el suministro de agua, el alcantarillado y la protección de cables. Las tuberías de polietileno tienen una alta resistencia a la corrosión y una vida útil de más de 50 años. Imagina esto. Bajo los salares blancos de Sudamérica se esconde un material sin el cual todo nuestro mundo moderno se detendría. Teléfonos, coches eléctricos, incluso satélites. Todo vive gracias a él. Lo llaman oro blanco, y por él ya se libra una verdadera guerra entre países y corporaciones. Pero, ¿por qué este metal de color blanco plateado se ha vuelto tan valioso que incluso se extrae de las entrañas hirvientes de la Tierra? Y, lo más importante, ¿qué pasará cuando se acabe? Mira hasta el final y descubrirás el peligroso secreto que esconde el litio. Imagina el metal más ligero del universo, de color blanco plateado, extremadamente reactivo y al mismo tiempo dotado de la capacidad única de almacenar una enorme cantidad de energía. Es el litio, el elemento número 3 en la tabla periódica, que ha resultado ser un verdadero tesoro de la modernidad. Fue descubierto hace más de 2 siglos, en 1817, y al principio encontró aplicación en cosas bastante prosaicas, en la producción de vidrio, cerámica e incluso en la medicina. Pero el verdadero momento estelar del litio llegó a finales del siglo pasado, cuando el mundo fue presa de la fiebre de las baterías de iones de litio. Fue entonces cuando quedó claro que estábamos ante algo más que un simple metal. Al litio comenzaron a llamarlo oro blanco, no por su brillo, sino por su importancia estratégica. Al igual que el oro fue un símbolo de riqueza, el litio es hoy un indicador del progreso tecnológico y la independencia energética. Su demanda crece tan rápidamente que constantemente buscamos nuevas fuentes y perfeccionamos los métodos de su extracción. Entonces, ¿dónde se esconde este oro blanco? Sus yacimientos están dispersos por todo el planeta, pero las mayores reservas, verdaderamente gigantescas, se concentran en unas pocas regiones clave. Imagina un enorme triángulo del litio, en Sudamérica, que abarca partes de Chile, Argentina y Bolivia. Son vastas extensiones de salares donde bajo la superficie de la Tierra se esconde una verdadera riqueza. Además, hay importantes reservas en Australia, China y Estados Unidos. Existen 2 métodos principales para extraer este valioso metal. El primero, y actualmente el más común y económico, es la extracción de lagos salados, o como también se les llama, salmueras. Imagina cómo en regiones áridas y duras, como el famoso Salar de Atacama en Chile, o el majestuoso Salar de Uyuni en Bolivia. Enormes bombas extraen salmueras subterráneas, saturadas de litio. Este líquido luego se bombea a gigantescas piscinas de evaporación, que parecen espejos de un azul o verde brillante. Bajo el sol implacable y las ráfagas de viento, el agua se evapora gradualmente, concentrando el litio junto con otros minerales. Este proceso natural, pero lento, puede durar de varios meses a 2 años, pero su principal ventaja son los costos de extracción relativamente bajos. Sin embargo, aquí también hay sus desafíos. El proceso requiere una enorme cantidad de agua, un recurso escaso en estas regiones desérticas, y también depende de los caprichos del clima. Otro método importante es la extracción de rocas duras, en particular de minerales como la espodumena. Esto ya es una verdadera minería, que recuerda a la búsqueda de minerales tradicionales. En Australia, por ejemplo, existen gigantescas canteras a cielo abierto, donde se extraen rocas que contienen litio.
Después de que estas rocas son extraídas, se trituran y luego, mediante procesos especiales como la flotación, se separan los minerales de litio. A continuación, los minerales se someten a un tratamiento térmico, se calcinan a altas temperaturas y luego se realiza un procesamiento químico para obtener litio puro en forma de sales, por ejemplo, carbonato o hidróxido de litio. Este método permite obtener litio más rápidamente y no depende del clima, pero es considerablemente más caro y tiene un mayor impacto ambiental, ya que implica la destrucción del paisaje y la generación de una gran cantidad de residuos. Pero la humanidad no se detiene. Los científicos e ingenieros están investigando nuevas fuentes de litio más ecológicas. Por ejemplo, algunas aguas geotérmicas también contienen concentraciones significativas de este metal, y ya se están desarrollando tecnologías para la extracción directa de litio de estas fuentes termales. Esto podría ser una verdadera revolución, ofreciendo una forma más limpia y eficiente de extracción. También se han descubierto grandes reservas de litio en yacimientos de arcilla, lo que abre nuevas perspectivas. Y, por supuesto, el futuro pertenece al reciclaje. El reciclaje de baterías de iones de litio usadas se está volviendo cada vez más importante. No solo reduce la necesidad de extracción primaria, sino que también ayuda a crear un ciclo cerrado, lo cual es críticamente importante para el desarrollo sostenible, ya que el litio, como cualquier recurso, no es infinito. Después de que el litio es extraído en forma de materia prima, comienza la verdadera alquimia. Pasa por un proceso de transformación complejo y de múltiples etapas para ser apto para la producción de baterías de alta tecnología. Primero, de la materia prima extraída, se obtienen los principales productos industriales: carbonato de litio o hidróxido de litio. El carbonato de litio se obtiene más a menudo de las salmueras. Es un compuesto relativamente simple y económico que se utiliza ampliamente en las baterías de nuestros teléfonos inteligentes y en algunos tipos de coches eléctricos. El hidróxido de litio, que se produce tanto de salmueras como de rocas duras, se está volviendo cada vez más popular. Permite crear cátodos, los electrodos positivos de las baterías, con mayor densidad energética, lo que significa que los coches eléctricos podrán recorrer mayores distancias con una sola carga. Es precisamente el litio el componente clave del cátodo, la parte más importante de una batería de iones de litio. Existen varias recetas para crear materiales de cátodo, cada una con sus propias ventajas. Por ejemplo, el óxido de litio y cobalto se utiliza para la electrónica portátil. Pero para los coches eléctricos, lo más común es utilizar óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto, que proporciona un excelente equilibrio de energía, potencia y seguridad. Para el transporte comercial y algunos modelos de coches eléctricos, a veces se elige el fosfato de hierro y litio, que aunque tiene una menor densidad de energía, se distingue por su alta seguridad y larga vida útil. Una vez que todos los componentes, cátodo, ánodo, el separador que los divide y el electrolito, están listos, se ensamblan en celdas de batería individuales. Este proceso se lleva a cabo en condiciones de ultra limpieza y requiere una precisión increíble. Luego, estas celdas se conectan entre sí para formar módulos, y varios módulos se combinan en un gran paquete de baterías. Es este paquete el que se convierte en el corazón del coche eléctrico. Cada uno de estos paquetes está equipado con un complejo sistema electrónico de gestión, que controla incesantemente la carga, la descarga, la temperatura y el estado general de cada celda individual, garantizando la seguridad y la eficiencia. Aunque los coches eléctricos desempeñan un papel clave en la lucha contra el cambio climático,
ayudando a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es importante entender que la extracción de litio también tiene sus propios desafíos ecológicos. Una de las cuestiones más agudas es el uso del agua. Esto es especialmente cierto para la extracción de salmueras en regiones áridas, donde el agua es un recurso extremadamente escaso. Algunos métodos pueden requerir hasta 2 millones de litros de agua para producir una sola tonelada de litio. También existe el riesgo de contaminación del suelo, y las fuentes de agua con los reactivos químicos utilizados en el proceso de refinado si no se cumplen los más estrictos estándares ambientales. Y, por supuesto, la minería, especialmente las canteras a cielo abierto, puede llevar a la destrucción de los paisajes naturales y los hábitats de la vida silvestre. Cada mañana, millones de personas comienzan el día con una taza de café. Pero, ¿y si te dijera que precisamente lo que queda en el fondo de la taza podría alimentar ciudades enteras? Los pozos de café, que desechamos sin pensar, se están convirtiendo en un biocombustible capaz de reemplazar al petróleo. Ya están moviendo autobuses, calentando edificios e incluso se utilizan en la producción de envases ecológicos. Pero lo más sorprendente es esto. Este recurso es uno de los más abundantes del mundo y todavía no nos damos cuenta de su verdadero poder. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo los simples pozos de una cafetera pueden cambiar la energía del planeta. Los pozos de café en volúmenes tan grandes, como 50 millones de toneladas al año, se generan principalmente debido a la producción y el consumo mundial de café. Para entender la escala, en el año 2025 se prevé que la producción mundial de café alcance unos 178 millones de sacos de 60 kilogramos. Esto es aproximadamente 11 millones de toneladas de granos. Los mayores productores son Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Etiopía y otros países donde las plantaciones de café ocupan millones de hectáreas. Después de procesar los granos y preparar las bebidas de café, se genera un residuo. Los pozos de café, que representan aproximadamente el 20-25% de la masa inicial de los granos. Esto significa que de 11 millones de toneladas de café, se obtienen alrededor de 2 o 3 millones de toneladas de pozos como subproducto. Otra gran contribución a los volúmenes totales la hacen las cafeterías, restaurantes, hoteles, oficinas e incluso los hogares, que consumen café masivamente todos los días. Especialmente las grandes ciudades y los países con un mercado de café desarrollado generan toneladas de pozos de café a diario. Por ejemplo, una gran cafetería puede acumular cientos de kilogramos de residuos al día, y las cadenas de cafeterías de todo el mundo, decenas de miles de toneladas al año. La recolección de pozos para su posterior procesamiento se organiza tanto a través de proyectos locales, es decir, empresas de gestión de residuos que colaboran con las cafeterías, como a través de empresas a gran escala que crean cadenas de economía circular, un ciclo cerrado donde el subproducto se convierte en un recurso. La idea de utilizar los pozos de café para la producción de biocombustible surgió como respuesta a los crecientes desafíos ecológicos relacionados con la quema de combustibles fósiles y el problema de los residuos de la industria alimentaria. Las primeras investigaciones científicas en este campo aparecieron a principios de los años 2000, cuando los científicos comenzaron a explorar el potencial de los residuos orgánicos para la producción de energía limpia. Los pozos de café, al ser ricos en aceites y carbohidratos, resultaron ser una materia prima prometedora para la obtención de biodiesel y biogás. Entre los años 2018 y 2020, las innovaciones en biotecnología comenzaron a implementar más activamente tecnologías para la extracción de aceites de los pozos de café usados.
En particular, los investigadores de la Unión Europea y América del Norte desarrollaron activamente la metodología para convertir estos aceites en biodiesel. Uno de los avances fue la creación de procesos que permiten utilizar el aceite residual sin operaciones químicas costosas y complejas, lo que hizo que la producción de biocombustible fuera económicamente viable y ecológica al mismo tiempo. El procesamiento de los pozos de café para abastecer el funcionamiento de incluso 1000 reactores nucleares en forma de biocombustible o fertilizantes es una industria a gran escala con un potencial ecológico y económico significativo. Cuando los pozos de café usados llegan a la planta de procesamiento, comienza un detallado proceso tecnológico de varias etapas que transforma este residuo orgánico en un producto útil. La información se basa en el ejemplo de la startup ucraniana Rekava, que se ha convertido en uno de los líderes en este campo, así como en otras iniciativas ecológicas modernas. El primer paso es recibir los pozos de los socios, cafeterías, restaurantes, oficinas, grandes cadenas como McDonald's. Una pequeña cafetería genera aproximadamente 5 kilogramos de pozos de café al día. Las grandes cadenas, decenas de kilogramos. Es importante que los pozos se recojan y transporten rápidamente para evitar su deterioro y el mal olor. El secado de los pozos de café implica extenderlos en una capa delgada sobre estantes o cintas transportadoras de secado especiales por donde pasa aire caliente. La temperatura de secado generalmente se mantiene en torno a los 55 grados Celsius, lo que es suficiente para destruir los microorganismos y eliminar el exceso de humedad, pero sin destruir los nutrientes. Los pozos secos se vuelven menos ácidos, más estables y compactos para su almacenamiento, y se reduce la probabilidad de que aparezca moho. Gracias a esto, los pozos se pueden almacenar durante mucho tiempo en recipientes herméticos sin que se deteriore su calidad. La congelación es una alternativa o una medida adicional que se utiliza cuando el secado no es práctico o se necesita un almacenamiento rápido sin perder las propiedades frescas. Los pozos se colocan en bolsas o recipientes herméticos y se congelan a una temperatura de menos 18 grados Celsius o inferior. En este estado, se detienen todos los procesos bioquímicos y el desarrollo de microorganismos, conservándose los componentes aromáticos, los aceites y la mayoría de los nutrientes en su estado más natural. Al descongelarse, los pozos de café no pierden sus propiedades y son aptos para su posterior procesamiento. Antes de la congelación directa, los pozos a menudo se mezclan con materiales orgánicos neutros o se les añaden conservantes naturales, lo que mejora la textura y las propiedades después del descongelamiento. Esto es importante para facilitar el transporte y el almacenamiento. Los pozos de café contienen sustancias aromáticas, aceite de café y pequeñas impurezas. Los tecnólogos en la planta realizan varias etapas de purificación para neutralizar el olor, de modo que los productos terminados no huelan a café, y para eliminar contaminantes extraños. Se utilizan métodos de tamizado, lavado y tratamientos especiales. En la planta, los pozos se introducen en equipos de trituración especiales. Pueden ser molinos de martillos, de cuchillas o trituradoras de rotor, que funcionan según el principio de romper las partículas en fragmentos pequeños. Gracias a la alta velocidad de rotación de los martillos o las cuchillas, los pozos se convierten en un polvo homogéneo, con un tamaño de partícula controlado. Es importante mantener un grado óptimo de trituración. Un polvo demasiado grueso complicaría la mezcla posterior
y reduciría la eficiencia de la extracción de sustancias útiles, mientras que uno demasiado fino podría empeorar la capacidad de procesamiento del equipo y causar emisiones de polvo. Por lo tanto, a través de un sistema de tamices y filtros se separan las fracciones necesarias, y los fragmentos no aptos se devuelven para una nueva trituración. La homogeneidad del polvo asegura una combinación ideal con otros aditivos naturales, como la cáscara de huevo o la fibra de maíz saponificada, para mejorar la calidad del producto final, fertilizantes, biocombustible o envases biodegradables ecológicos. Después de preparar la mezcla, se prensa en un molde. Puede ser un vaso desechable, una maceta para plántulas u otro producto. El prensado permite dar al material la forma y densidad deseadas. El producto terminado se recubre con una capa protectora natural especial, por ejemplo, desarrollada a base de maíz, para aumentar su resistencia e impermeabilidad, manteniendo al mismo tiempo su carácter ecológico y biodegradable. Los productos se secan para eliminar finalmente la humedad y se empaquetan para su venta. Los residuos de la producción tampoco se desechan. El extracto de café se utiliza para aromatizar, el aceite de café para biocombustible, y los restos se mezclan con otras materias primas para fertilizantes o pellets.